Hola, este es un nuevo video de la sección tutoriales de Mejorándola. Mi nombre es John Graterol, @YoGraterol en Twitter, y hoy hablaré sobre Linux. ¿Qué es Linux para todas las personas? Bien, Linux es un kernel desarrollado por Linus Torvalds en el año 1991 basado en Minix, y también es utilizado comúnmente para llamar a todos los sistemas operativos basados en este kernel. O sea, hay una cierta pelea en el mundo de software libre sobre si llamar Linux o GNU Linux a los sistemas operativos. A la final, cualquiera de las dos opciones es válida. Si uno le pregunta a Linus Torvalds, Linux sería la opción. Si le pregunta a Richard Stallman, GNU Linux es la opción. Entonces, a la final, como tú desees llamarlo, así estará. Bien, la primera versión de Linux salió en 1991, la versión 0.01. Fue liberada como código abierto. La primera versión tuvo 1300 líneas en C y 950 líneas en Assembler. Y actualmente está liberado como código abierto a través de la licencia GPL versión 2. Hablemos ahora de los niveles de Linux, y antes de eso hablemos de la mascota. La mascota es un pingüino llamado Tux. Sí, mucha gente no sabía que se llamaba Tux, y hay muchas teorías del por qué un pingüino como mascota. Entonces, solamente era un dato que quería darles para que cuando vean a este pingüino sepan cómo se llama. Bien, entonces, al sistema operativo GNU Linux o Linux, como quieras llamar, lo podemos ver como una pirámide donde tenemos en la parte alta al usuario y en la parte más baja al hardware. Y entre esas dos capas vemos a un modo usuario y un modo kernel. Entonces, en el modo usuario tenemos todos los programas como el shell, los editores, el supply, los compiladores, el programa del navegador. Cualquier programa que utilices está por debajo del usuario. Y entre el usuario y el hardware están dos cosas. Una, las bibliotecas estándar, que eso está basado en una norma POSIX. Eso está basado en una norma POSIX. Y el sistema operativo Linux, que es el kernel, donde están todas las interacciones con el hardware, ya sea los drivers, sea la salida y entrada de datos, entre otras cosas. Ahora veamos. Ya vimos los niveles de Linux, ahora veamos cómo está Linux por dentro, o sea, el kernel. Ya vimos los niveles desde el usuario, todas las capas desde el usuario, las capas del sistema y el hardware. Ahora veamos cómo se compone por dentro el kernel. El kernel está compuesto de una parte de entrada y salida, un componente de administración de memoria y un componente de administración de procesos. Y abajo vemos los interruptores y los despachadores del kernel. Esto es muy parecido a lo que es la arquitectura de un computador, o sea, con buses, entrada de periféricos y todo lo demás. Así más o menos funciona el kernel de Linux, haciendo una analogía. Entonces tenemos en la parte de entrada y salida, tenemos sistema de archivos, tenemos protocolo de red, tenemos driver de controladores de discos. En la memoria tenemos la memoria virtual, que se podría decir como el swap, el reemplazo de paginación, caché de páginas. Y en la administración de procesos tenemos la planificación de CPU, el manejo de señales, y a la final tenemos los interruptores del despachador, que prácticamente es con lo que se comunica con el hardware. Si quieren saber por qué Linux tiene esta estructura y este diseño, pueden leerse el libro de sistemas operativos modernos de Tannenbaum, y allí encontrarán información muy valiosa de todo esto y mucho más. Es un libro bastante denso de leer, pero que vale la pena al leerlo alguna vez en la vida. Bien, ahora hablemos de distribuciones de Linux. Linux por sí solo, el kernel, no nos sirve de nada si no tenemos toda una estructura de aplicaciones, tenemos un gestor de paquetes o algo fácil de instalar, porque si vamos a hacer un sistema operativo Linux desde cero, nos va a costar bastante, y para el usuario promedio eso no sirve de nada. Entonces tenemos, en este caso, tenemos aquí unas 6 distribuciones de Linux, unas para empresas, otras más para el usuario común. Y pues comencemos con Fedora. Fedora es la distribución que yo uso, y es una distribución bastante cómoda de usar. Tiene a disposición entornos de escritorios como KDE, XFCE, GNOME, Mate y muchos otros que le quieran instalar. Y una comunidad por detrás bastante activa en el mantenimiento de los paquetes. Entonces Fedora es muy fácil de instalar y funciona tanto en desktop como en servidores. Entonces tenemos en el otro lado a Ubuntu, que es una distribución también muy fácil de usar, muy fácil de instalar, y que está basada en Debian.
Fedora está basado en una versión muy anterior de Red Hat Linux. Actualmente Red Hat Linux es Red Hat Linux Enterprise y hay una separación como tal. Y también tenemos CentOS Red Hat Debian como sistemas operativos base y bastante potentes. Más que todo ambientado para servidores, aunque se puede utilizar perfectamente para escritorio. Conozco mucha gente que utiliza CentOS como escritorio, Debian también, inclusive Red Hat Enterprise Linux y algunas empresas lo usan. Y por último, Arch Linux, que es una versión de Linux bastante como para usuario intermedio, que quiera tener un sistema operativo basado en lo que desea. Entonces, si desean probar cualquiera de estas distribuciones, la pueden bajar fácilmente desde su página web. En el caso de Fedora, en el caso de CentOS, todas se pueden descargar gratuitamente porque es software libre, y probarlas y a la final elegir por cuál irse, pues si irse por la rama de Fedora o por la rama Ubuntu, inclusive por otras de las 300 distribuciones Linux que existen. Hay para todos los gustos. Esto ha sido todo por ahora. Ya sabemos qué es Linux y cómo está conformado. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Mejorándola y sígueme en Twitter.